Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que se ve ya una nueva aurora que comienza por México y sigue hasta la Argentina, con un torbellino en Chile y una luz especial que surge en Bolivia, donde el conflicto ha elevado a Evo Morales a un nivel diferente como el sucesor del Che y a Bolivia como la sucesora de Sierra Maestra en este proceso en que los pueblos latinoamericanos comienzan a encontrar la soberanía como instancia fundamental de consolidación de una independencia que desde hace 200 años no ha sido posible. Pero también hablaremos, y hoy en el capítulo décimo de nuestra serie Reviviendo Ecuador, hablaremos de cómo se vivía aquellos años 30 en Quito, en América Latina y en el mundo, pero particularmente en Quito. Empezaremos diciendo que en Europa, pues, después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Industrial, surge el movimiento bolchevique y los bolcheviques se toman Rusia y de ahí nace un nuevo estado que es la Unión Soviética. Este nuevo estado, la Unión Soviética, es el estado más grande que existe en el mundo. E inclusive solo Rusia ya es en este momento el estado más grande que existe en el mundo. Este estado, el estado bolchevique, proponía una utopía que parecía una locura. ¿Y cuál era la utopía que proponía? Proponía que la educación, la salud, la vivienda fueran gratuitas, pero además proponía que la tierra era propiedad de todo el Estado, ya no de los terratenientes, sino de todos los rusos, y que todo era propiedad del Estado, de tal manera que no se podía utilizar la explotación laboral para ganar dinero. Este era lo importante. No se podía utilizar la explotación laboral para ganar dinero, pero seguía manteniéndose una explotación laboral, aunque ya no existían las 14 horas, se reconocían solamente las 8 horas. Todos los trabajadores tenían seguro, todos los trabajadores tenían electricidad, todos los trabajadores tenían agua, tenían vivienda, no cómoda, no como en Estados Unidos, pero para un país que primero había atravesado por la Primera Guerra Mundial en una situación crítica, que había llevado siglos de empobrecimiento, concentrando la riqueza en zares todopoderosos, era una novedad. En segundo lugar, convertía a Rusia en un verdadero poder porque tenía una capacidad que desarrollaba diferente, que era la capacidad de autosustentación. Por supuesto, esto no le convenía a los grandes imperios dominantes de ese momento, que vencieron en la Primera Guerra Mundial, que era el Imperio francés, que comenzó a expandirse aún más por África y por Asia, el Imperio inglés, que hizo lo mismo y se extendía todavía más por Australia, África, Asia, y el Imperio belga, el Imperio holandés, que no dejaban atrás también sus posibilidades, y el Imperio portugués, que se conservaba. Entonces, la situación se ponía muy complicada en Europa porque nace el movimiento fascista en Italia y luego el movimiento nazista, el nacionalsocialismo en Francia, y en España se produce, luego de la terrible crisis, se produce una reacción y Franco, con la derecha española, se toma el poder y se experimenta en España la primera guerra aérea, el primer bombardeo aéreo de magnitud y lo que sería en el futuro la guerra industrial, la Blitzkrieg, la guerra mecanizada. Entonces, mientras eso sucedía en Europa, en América Latina se vivía otro mundo.
Estados Unidos había comenzado la construcción había terminado la construcción del Canal de Panamá, había tratado de controlar las epidemias como la malaria y la tos y la fiebre amarilla, para lo cual envió una misión a Ecuador, que era el principal foco de infección de esas enfermedades, pero ya desde la Guerra de Secesión de 1770, Estados Unidos trató de conquistar los territorios de Centroamérica con los denominados filibusteros norteamericanos, que eran unos bandidos que, al igual que Jesse James, en el sur de los Estados Unidos y en la línea del tren, robaba y asaltaba, eran soldados de los estados derrotados de los Estados Unidos que trataban de poner gobiernos y de controlar gobiernos en Centroamérica y en el Caribe para hacer renacer lo que era su modelo de producción, que era básicamente en base al esclavismo y que había tenido mucho éxito y que le convirtió prácticamente a Estados Unidos en el primer productor mundial de algodón y después en el competidor de Inglaterra en la producción textil. Entonces, para esos tiempos, estos años 30, ya en México, en cambio, se produce la consolidación de la Revolución Mexicana, que empezó en 1910 y se dice que se extendió hasta 1940, porque fueron una serie de gobiernos y gobiernos y gobiernos que iban implementando las ideas de la Revolución Liberal, a pesar de que sus líderes como Zapata, Emiliano Zapata, asesinado en el 19, y Obregón en el 22, Pancho Villa en el 23, pues habían sido asesinados y parecía que la revolución se venía abajo, pero el PRI, el Partido Revolucionario Institucionalista, trataba de consolidarse y se convirtió en la mayor mafia política que jamás haya existido en América Latina. El Partido Revolucionario Institucionalista, creado por el mismo Pancho Villa, por Madero, por Obregón, por todos ellos, terminó siendo la denominada dictadura perpetua. Se sucedían presidentes que eran elegidos de antemano por el presidente anterior y que llegaban al gobierno mediante elecciones completamente fraudulentas. En tanto, en Nicaragua, los Somoza se tomaron ya el poder desde 1934 y se quedaron 40 años en el poder. Y en Sudamérica sucedió una de las peores catástrofes que se podía uno imaginar: la guerra entre Paraguay y Bolivia, denominada Guerra del Chaco, por 110.000 kilómetros cuadrados, y en esa guerra murieron 60.000 bolivianos, 30.000 paraguayos. Fue la guerra fratricida más terrible que se haya dado en América Latina y fue una de las primeras guerras en Sudamérica donde entró la ametralladora como arma de combate. Y por eso fue que la mortandad llegó a semejantes extremos. En Ecuador, en cambio, la inestabilidad política era tan grande, que tuvimos ni más ni menos que 11 gobiernos desde la caída del gobierno de Isidro Ayora hasta la llegada del gobierno de Velasco Ibarra y comienzo del velasquismo. En estos 11 gobiernos terminamos no solamente con una crisis que aumentó el regionalismo entre Quito y Guayaquil, sino que además terminamos perdiendo la mitad del país. Fueron los años más críticos del gobierno y los años más críticos de la historia nacional, pues se evidencia por la pérdida de lo que fue la Amazonía ecuatoriana. En estas condiciones, ¿cómo era la vida que se vivía en Quito? Y para entender qué pasaba, pues les vamos a contar la narración a partir de nuestro personaje, que es Rodolfo, un migrante colombiano que se vincula con Eloy Alfaro, que recibe la hacienda de Pesillo como como administración. Tiene su propia hacienda, que es del barrio de la Villa Flora en Quito, pero además de eso se comienza a vincular con la oligarquía terrateniente de Quito, que recupera el poder porque la agroexportadora y banquera de Guayaquil sufre un colapso debido a la nueva moneda, al fin de la impresión de billetes y a la caída de la exportación, fin de la exportación o del boom del cacao por la presencia de
enfermedades en el ser humano como la fiebre amarilla y enfermedades en el cacao como la roya y la escoba de bruja. Los dos amigos, nuestro amigo Rafael y nuestro amigo Bernardo, se comenzaron a interesar muchísimo en las fiestas de la Contraloría. ¿Y por qué las fiestas de la Contraloría y las fiestas de la Contraloría y otras, este tipo de fiestas de la aristocracia de Quito eran tan importantes? Estas fiestas son muy importantes, no deberías fallar, ya sabes, Bernardo. Se puede saber todo lo que va a pasar en el país y es mejor que vayamos allá porque después nos vamos a ver sorprendidos si no vemos. Y bueno, pero ¿y cómo se sabe lo que va a pasar en el país? Mira, más fácil no te puedo decir. Los embajadores se reúnen, conversan lo que está pasando en Europa, mejor que lo que te dice la prensa, y de seguro te vas enterando ahí de alguna componenda, porque normalmente las componendas aquí, mi querido amigo, comienzan por las relaciones entre los embajadores con los funcionarios públicos. Ahí comienza toda la componenda. ¿Y qué es una componenda? Bueno, te voy a explicar. Tú sabes, no hay en Colombia componenda, pero si Colombia es la capital de la componenda, así le mataron a Simón Bolívar haciendo una componenda, así le mataron a Sucre. La componenda es cuando se reúnen un grupo de personas, especialmente los aristócratas, ¿no? Los oligarcas, para tumbar un gobierno. En este país, generalmente los gobiernos lo ponen la plata de Guayaquil, los banqueros, los exportadores, pero Quito es el que se los baja a todos estos presidentes electos en Guayaquil, porque aquí es donde se hace la conspiración. Pero eso se hace con el consentimiento de los embajadores, así que así no se hace conspiraciones, mi querido amigo. Tienes que tener un lazo, por eso es importante. Por ejemplo, te voy a explicar. Cuando vayamos allá y te vaya la conversación, siempre va a estar así de esta forma, verás. El embajador inglés está interesado en las minas de Portobelo, para empezar. También le interesa el petróleo, por eso tienen una explotación petrolera ya ahora en Cancún de Sardinas, ahí en la península de Santa Elena. Y también le interesa la quinina porque después de la guerra se vio el valor de la quinina y gracias a la quinina no se pudieron extender los europeos en su guerra hacia África y hacia Asia porque la malaria destruía las tropas. Y también le interesa el control del puerto porque acuérdate, nosotros tenemos una deuda externa desde 1930 con la independencia, la deuda de la independencia, y es una deuda con el gobierno inglés. Y esta deuda se la cobran ellos administrando los puertos, administran fundamentalmente el puerto de Machala y el puerto de Guayaquil. Esta es la conversación siempre sobre la que va a girar el tema del embajador inglés. Pero en cambio, ¿qué va a querer el embajador francés? Tú sabes que Francia e Inglaterra ganaron una guerra y son poderosísimos en este momento. Pues a ellos también, al francés le interesa la quinina, porque ya sabes, Napoleón perdió la guerra por culpa de la malaria cuando quiso conquistar África. Pero eh, también le interesa el cacao. Tú sabes que el cacao para ellos son expertos y se vanaglorian de tener la mejor comida del mundo y el cacao es considerado el mejor cacao del mundo, el cacao frío de aroma de Ecuador. Entonces, por ahí está la conversación que va a tener siempre este embajador francés. También al norteamericano, en cambio, lo que le interesa es la, ampliar la línea del tren, los contratos con el tren, le interesa los contratos por el telégrafo, tener contratos para construir el telégrafo, los contratos de la luz, de la electricidad, estamos instalando ahora luz, ya ves, el contrato del tranvía, porque también le interesan esos contratos, y les interesa, eh, por supuesto, el caucho, tan locos por el caucho, porque como tienen la revolución del automóvil, mira, y hablando al respecto, tú querías un Ford, no, 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 le contesta Bernardo. Eh, Le contesta Bernardo, no, no, mejor sean los Chevrolet, hermano. Ya los Chevrolet están ganando al Ford. Cómprate mejor el Ford. No, 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 cómprate mejor el Chevrolet. Sí, el Chevrolet está mejor que el Ford. Además, tú sabes, a los norteamericanos les interesa que se use su canal de Panamá.
Les interesa todos los productos que podamos sacar por el canal de Panamá y llegar con barcos por aquí. Entonces, ese es el tema de discusión y conversación de ellos. Bueno, pero tú no me has dicho nada, dice Rodolfo, acerca de los alemanes. Aquí los alemanes, a pesar de que perdieron la guerra, los veo por aquí en todas partes. Ah, no, los alemanes están calladitos, oye, desde que subió este Hitler, ahora nosotros somos proveedores de caucho, somos proveedores de aceites, de manteca, de jabones. Tienen una industria que se llama Alemania Ecuador es sociedad, Sociedad Alemana Ecuatoriana, que se llama ALES, Industriales, la tienen en Manta. Es enorme, es la más grande fábrica que hay en este país. Están sacando de esmeraldas la balsa, están sacando la tagua, el caucho. No, los alemanes, y no solo eso, a pesar de que perdieron la guerra, siguen con instructores aquí en el colegio militar. Tienen instructores que les enseñan lo que se llama el, el militarismo prusiano. Y el militarismo prusiano, te lo explico, es aprender a obedecer una orden, cueste lo que cueste. La palabra del oficial es sagrada, no puede ser cuestionada, no existe ninguna posibilidad de duda, y eso se llama el militarismo prusiano. Y nosotros, Chile y Ecuador, lo practicamos. Pero no me has dicho nada de los soviéticos. A ver, todo el mundo habla de la revolución, oye, la revolución soviética. Ahora, puchica, imagínate, después de la Primera Guerra Mundial surge la Unión Soviética en 1917 y se dice que son un poder mundial. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde están los rusos? No los veo por aquí. Ah, no, los rusos no andan aquí en este salón. Los rusos andan metidos con los sindicatos, con los indígenas. Ya te han de haber ido a visitar, ¿no es cierto? Por eso de la Federación Ecuatoriana de Indias. Ah, sí, ya me la fueron a visitar. Y está bien, pues, ahí andan los rusos. Y, ah, y no te olvides, ahí viene el alcalde. De seguro te va a pedir un toro para la fiesta de Quito. Ya sabes que aquí la fiesta de pueblo es lo más importante y siempre piden un toro a los ricachones. Ah, no, ya me lo pidió, contesta Bernardo. Eh, Inclusive, ya le mandé a ver los páramos de la Antisana y les pedí que me trajeran el más bravo. Yo ya conozco cuál es el más bravo porque lo soltamos del año pasado. Una tarde, Bernardo volvió a entrar en la casa de Hacienda de la Villa Flora, acompañado de un grupo de músicos para celebrar el cumpleaños 45 de Rodolfo, su querido amigo. Amigo, he venido a Quito por tres razones, le dice a su amigo Bernardo, nuestro amigo Rodolfo. Vine para invitarte a mi matrimonio con una mona guayaquileña, le dice Bernardo, llamada Beatriz Garaycoa por si acaso, y para presentarte a unos amigos españoles que casualmente, mira, los conocí cuando estábamos sacando la plata del banco y todo ese alboroto, ¿te acuerdas? Sí, se llaman Paco y Pilar. Ellos llegaron de Guayaquil y los ayudé con un hotel, pero tengo muchas de sus cosas inclusive en mi bodega. Y también vine a invitarte a la casita que me compré. Me acabo de comprar una casa en la Mariscal. Tú sabes que la Mariscal es ahora el nuevo barrio. Ahí ha puesto la embajada norteamericana sus oficinas. También han adecuado el palacio del Ministerio de Relaciones en, exteriores allá en la 6 de diciembre y Carrión. Donde, ah, caramba. ¿Y las calles cómo se llaman? Todas las calles tienen los nombres de presidentes, que el presidente Carrión, que el presidente Roca, ay Dios. Bueno, y está bien, estaré presente, nos vemos allá. Cuando llegue nuestro amigo Rodolfo a la fiesta, se topa con aquella española y aquel español muy simpáticos, muy atractivos, que tienen dos hijos, y precisamente Bernardo le presenta a Rodolfo a la pareja. Cuando termina de presentarlos, Rodolfo pregunta: ¿qué te parece? Chica, qué rubia más bonita, es española, oye.
Sí, pero ya sabes que está casada y que tiene dos hijos. Pero está buenísima. Mira, mira amigo, tienes que buscarte una mujer, pero una mujer soltera. Y casarte. Tienes que casarte ya. Las malas lenguas andan diciendo que tú andas amancebado con una india en la hacienda de Pesillo, por eso es que no te casas. Oye, son mentiras. Mentiras como siempre, murmuraciones. Bueno, amigos, les presento a Rodolfo Hidalgo, Pilar Real, su esposo Paco García. Mucho gusto, siéntense como en su casa, dijo Rodolfo a la pareja, luego de saludarlos. Muchas gracias, don Rodolfo, es usted muy amable, Pilar. Señora mía, ¿cómo no serlo? Paco, quiero algo de beber. Tengo Jerez de la Frontera. Magnífico, respondió Paco, mientras Rodolfo se dirigía a sus empleados para darles las órdenes de servicio. Juan, por favor, tráeme un ramo de rosas, le dijo al peón. Las más bonitas y bien arregladas. Y dile a la María que traiga una botella de Jerez, de ese Jerez que tengo seleccionado ahí, ¿eh? De regreso descubrió a Pilar observando largamente los detalles de la sala. Rodolfo se dirigió a Paco para reanudar la conversación. ¿A qué se dedica?, preguntó Rodolfo. Bueno, estuve administrando el Jockey Club de Guayaquil. Oiga, qué casualidad. Bernardo y yo somos jugadores del Quito Polo Club. Ah, ustedes están familiarizados con los caballos, entonces. Por supuesto, son mi pasión. Tengo caballos árabes. Ahora tengo dos. Y he comprado 4 caballos de polo. Me encantaría verlos, dijo animado Paco. Claro que sí. Vamos. Eh, Sí, vamos, ahora mientras nos preparan el almuerzo. En el salón, Pilar y Bernardo se acercaron a mirar una escultura y era una escultura deslumbrante. Y en ese momento se le acercó, pues, Bernardo y le dijo, es una escultura de Caspicara, un famoso pintor de La Coruña. Seguramente usted ya la ha visto en nuestras iglesias. No, no, aún no he tenido oportunidad, contestó Pilar. Bueno, entonces podemos aprovechar el domingo que hay misa para verlas. Solo ahí se puede entender lo grande que fue el Imperio Español. Una iglesia completamente de oro. ¿Usted se puede imaginar eso? Y perdone, ¿dónde está Paco? Mírelo allá observando caballos. Sí, está observando caballos. Es un apasionado por los caballos, afirmó Pilar. El almuerzo transcurrió lleno de buen humor, que le hizo olvidar a Pilar los malos momentos de su fuga de Guayaquil. Y al terminar los invitados se preparaban ya para despedirse, pero entonces ¿cuántos nos vemos de nuevo en tu casa?, preguntó a Bernardo, su querido amigo. Mañana, le dijo Bernardo. Gracias por recibirnos tan amablemente, don Rodolfo, fueron las palabras de Paco. Rodolfo, nada más para los amigos, espero que se hayan divertido. Por supuesto, Rodolfo, hemos sido felices, dijo Pilar. Gracias por su comentario, Pilar. Pero tengo algo especial para usted. ¿Para mí?, dijo emocionada Pilar. Sí, por favor, las flores. Las flores, María, las flores, ordenó Rodolfo a uno de sus criados. Sí, patrón, aquí están, exclamó el criado cuando se le entregaba las flores a su patrón. Ay Dios, hace tantos años que no veía una rosa. ¿Cómo adivinó mi pasión, don Rodolfo? Seguramente usted ya estuvo en la inauguración del ferrocarril con don Bernardo, preguntó Pilar, mientras levantaba una copa de vino. ¿Cómo no? A su salud, linda señora. Fue todo un suceso. Hicimos un viaje de 12 días en caballo nosotros hasta Guayaquil de ida. Y, pero el regreso fue algo increíble. Vinimos viendo todo ese paisaje maravilloso de la costa y las montañas cómodamente sentados en solo 3 días de viaje. ¡Ay! Fue fabuloso. A nosotros nos pareció también fabuloso. Realmente la sierra me gusta mucho más que la costa. Me aterran las cucarachas. Ah, pues entonces permítame que les invite a vivir en mi casa hasta que encuentren otro lugar, sugirió Rodolfo a la pareja. Precisamente he comprado una casa en la plaza de San Francisco, junto a la iglesia de San Francisco, con una entrada majestuosa de piedra que me encanta. Tiene un patio interior, así como las casas coloniales españolas. Ah, entonces es estilo andaluz.
porque mucho de la arquitectura de Quito se parece a Andalucía, señor Pilar. Bueno, mañana cuando nos veamos, usted, bella señora, me dirá si es o no de estilo andaluz. Y con eso concluimos este capítulo. Muchas gracias, mis queridos amigos. Nos vemos en nuestro capítulo número 11, el día de mañana.